Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. El Pleno de la Asamblea Nacional trata en segundo y definitivo debate la ley de uso legítimo de la fuerza. Sin embargo, hay incertidumbre de si existirán los votos necesarios para su aprobación. Belén Merizalde está en el Legislativo y nos cuenta los detalles. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, como ustedes pueden observar, a esta hora continúa el debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la ley de uso legítimo de la fuerza. El presidente de la Comisión de Seguridad, mesa en la que se trató este proyecto de ley, ha dicho que hoy se deberá votar por este proyecto que ha sido muy esperado ya por meses por parte de la ciudadanía. Sin embargo, hay temor de que no se pueda contar con todos los votos que se requieren, es decir, 70, pues ya varios bloques han expresado su inconformidad con ciertos artículos. Particularmente se trata del 23, 24 y 25, en el que se refiere a la actuación de la fuerza pública en manifestaciones sociales. Escuchemos cuál es la preocupación del bloque de Pachacuti. Es que separemos los dos temas. Por un lado, avancemos con la ley en contra de la inseguridad, es decir, a mitigar, a controlar, a garantizar la seguridad ciudadana. No podemos mezclar en esta ley temas que tienen que ver con la movilización social, con la resistencia social, que nada tiene que ver con la delincuencia común. Por esa razón, estamos proponiendo que saquemos de esta ley los artículos 23, 24 y 25, que tienen que ver con la intervención de la fuerza pública en los casos de la movilización social. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, sostiene que estas preocupaciones son infundadas y él reclama que por qué justamente antes de que se llegue al segundo debate no se presentaron estos criterios para poder abordarlos dentro de la comisión. Además, sostiene que se está garantizando el derecho a la protesta social. Escuchemos lo que dijo. Insisto, lo que ellos piden es de que los policías, frente a un delincuente que está a punto de asesinar a alguien que está manifestando, no pueda actuar. Eso no es aceptable, los estándares internacionales no lo permiten. Hemos garantizado la protesta social, estamos protegiéndola, estamos impidiendo que los manifestantes sean atacados por perros, que sean atacados por equinos, que sean atacados o embestidos por motocicletas. Estamos garantizando que la protesta social no sea calificada como violenta, estamos garantizando que cuente con la protección de la policía, pero cuando hay actos violentos, la policía tiene que actuar de manera focalizada frente a esos actos violentos. Es lo lógico, porque hay que mantener el orden público y también hay que garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos para protestar. Habrá que esperar en todo caso a ver cuál es la propuesta que se toma en cuenta aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha mocionado ya, por ejemplo, que se vote todo el texto, exceptuando estos 3 artículos que generan cierta inconformidad en los legisladores, o incluso se ha dicho que el proyecto podría volver a la Comisión de Seguridad durante 8 días para que se rectifiquen los textos y una vez más vuelva aquí al Pleno de la Asamblea para ser votado. Mientras todo esto ocurre, también aquí en la Asamblea hay expectativa pues del legislador Ronnie Aliaga, quien hace pocos días apareció en una foto en una piscina en Miami con algunos prófugos de la justicia. No ha venido aquí al Pleno y ya la Comisión de Ética de su organización política ha dicho que está abierta una investigación para una posible sanción. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora, pero ustedes continúan con más noticias desde estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias. En Guayaquil se registran en promedio 6 asesinatos por día. Las muertes violentas ocurren en toda la ciudad, incluso durante el horario de toque de queda. El contacto es con Joana Ramos para que nos cuente más. Joana, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Faltan 3 semanas para que termine el estado de excepción decretado en 3 provincias del país. Según información del municipio, cada 6 horas se registra un crimen. En lo que va de este nuevo estado de excepción, el Cabildo ha destinado poco más de $1 millón. Veamos la siguiente nota.
La noche de este lunes, en la cooperativa Pancho Jácome, un hombre fue asesinado con 8 disparos. Los atacantes se movilizaban en un auto. Horas más tarde, en Bastión Popular, otro hombre fue asesinado al pie de su vivienda. El sicario huyó en moto. Estas son las últimas muertes violentas ocurridas en Guayaquil, la ciudad donde se registran 6 sicariatos en promedio por día, la misma ciudad en la que 2 de sus parroquias están bajo estado de excepción y toque de queda hace más de un mes. Por su parte, el municipio de Guayaquil asegura estar haciendo su trabajo en materia de seguridad. La alcaldesa mencionó que en lo que va del estado de excepción se ha invertido poco más de $1 millón y le volvió a pedir al gobierno el uso de armas no letales. Robo, crimen, asalto y violaciones se están dando todos los días, inclusive en las zonas del estado de excepción. Un crimen cada 6 horas. ¿Qué le pedimos? Una sola cosa. Denos armas no letales para poder seguir capturando delincuentes, que ahora los capturamos con fuerza de voluntad y fuerza física. Cintia Viteri negó que exista pugna de poderes con el Ejecutivo, al menos por su parte, y dijo también que pondrá el rostro de los delincuentes en carteles por toda la ciudad. Carteles en la ciudad de Guayaquil para que la gente vea el rostro de ese delincuente y vamos a poner capturado y abajo vamos a poner el nombre del fiscal que tiene a cargo ese caso para que la gente pueda saber a quién reclamarle si ese delincuente luego lo ve rondar por la bahía, centros comerciales o en los buses escolares. Por otro lado, la mañana de este martes, la policía recibió vehículos y equipos tecnológicos por parte de la Embajada de Estados Unidos para su lucha contra la delincuencia. Hemos recibido una importante donación de logística que la vamos a utilizar de esa manera, de una manera silenciosa, de una manera con investigación que ya se ha desarrollado, con un análisis de Big Data en donde de manera predictiva sabemos que ocurren con mayor frecuencia delitos comunes como asaltos, como robos. El próximo 29 de junio culmina este estado de excepción que, recordemos, fue decretado por 90 días y aún las autoridades de gobierno no han anunciado o dado detalles de nuevas medidas que se aplicarán para detener la ola de violencia en todo el país. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias. Y el radar de Santa Elena estará instalado en 3 semanas, según anunció el ministro de Defensa, Luis Lara. A la par, precisó el funcionario, se evalúan los daños al radar de Montecristi y Manabí, y equipos de menor alcance controlan el espacio aéreo ecuatoriano. En 3 semanas anunció el ministro de Defensa, Luis Lara. El radar de Santa Elena ya estará instalado. Se está visualizando para ver la ubicación exacta. Al inicio de su gobierno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, criticó el hecho de que 2 provincias de Ecuador no tuvieran control aéreo, Manabí y Santa Elena, lo que habría facilitado el ingreso y libre tránsito de las narcoavionetas. Ofreció mejorar con urgencia el sistema de monitoreo, por lo que en octubre del año pasado puso en funcionamiento un radar instalado en el cerro de Montecristi y Manabí, que duró poco tiempo. Tras un presunto atentado dejó de operar. Actualmente se encuentra en La Tacunga, donde este martes se le hará una exhaustiva evaluación de daños. La empresa Indra el día de hoy justamente realizará una evaluación de los daños y de acuerdo a eso aplicará los seguros correspondientes. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa sigue a la espera del pronunciamiento de Fiscalía sobre lo ocurrido con el radar, un hecho que se investiga. Pero pese a la falta de estos 2 importantes artefactos de vigilancia y monitoreo, Lara asegura que el territorio nacional no está desprotegido. Se está complementando la seguridad aérea, la vigilancia aérea, con otro tipo de radares que son de menor alcance. Se han intensificado los patrullajes aéreos y los patrullajes terrestres. Estamos intensificando las operaciones a fin de poder controlar el espacio aéreo. Aparte de eso, se tiene convenios con las fuerzas aéreas de México y de Colombia, quienes nos proporcionan inteligencia ante alguna información de un tráfico ilegal. En cuanto a la lucha contra el crimen organizado transnacional, para la que el primer mandatario ha extendido un llamado a sumar esfuerzos y colaborar, el ministro de Defensa comentó que se está actualizando el Plan Nacional de Seguridad Integral, así como el plan y la política de defensa, para así replantear el rol de las Fuerzas Armadas y llevar la lucha hacia las fronteras. Están actualizando la doctrina, está actualizando la brecha tecnológica que tenemos, los recursos logísticos, del entrenamiento, la capacitación. Todo esto está inmerso dentro de una planificación estratégica que tiene el Comando Conjunto. Luisa María Heredia, 24 horas. La Fiscalía General del Estado investiga las posibles conexiones entre alias El Patrón Norero y la red de corrupción vinculada con los hospitales de la red pública.
Por esta trama, Javier Jordán afronta un juicio por delincuencia organizada que se mantendrá suspendido mientras continúe fuera del país. Mientras se encuentre fuera del país, el juicio no puede continuar, dice la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre Javier Jordán, procesado en Ecuador por presunta delincuencia organizada vinculada a los escándalos de corrupción en los hospitales de la red pública. Tiene que ser suspendida hasta que él se presente voluntariamente o sea aprehendido. ¿Y por qué no se ha gestionado la difusión roja? ¿Es posible? Son procesos propios de los jueces. Habrá que preguntar al juez si existe una difusión roja, si existe un pedido o proceso de extradición. Pero a la fecha, la Corte Nacional de Justicia no ha recibido ningún pedido de extradición para Javier Jordán, quien tampoco tiene difusión roja de Interpol. Salazar reveló que en Ecuador Jordán es investigado además por receptación aduanera y abuso de confianza. No dio detalles, pues ambos temas se manejan aún de forma reservada. Sin embargo, adelantó que la Fiscalía se encuentra buscando conexiones entre alias el patrón Norero, detenido a finales de mayo en un mega operativo, también investigado por narcotráfico, y Javier Jordán. Todas las relaciones que tiene el señor Leandro Norero están ahorita siendo objeto de investigación. Los delitos fuente son los que tienen que ser investigados y que ahora mismo la Fiscalía se encuentra en esa etapa. Salazar respondió las preguntas que le formularon los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde fue convocada este lunes. Se le consultó sobre la vinculación de Norero con una exfuncionaria de la Fiscalía. ¿Cuál es también su percepción, señora fiscal, de que una fiscal de alta reputación como era la doctora Coloma, hoy sea la abogada, forme parte del equipo legal del narcotraficante Leandro Norero? Lamentablemente, los funcionarios públicos no se encuentran exentos de caer en estas redes. Y es que usted no dice algo que sea ajeno. Existen exfiscales que, luego de haber tenido conocimiento sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico y con lavado de activos, ahora los están defendiendo. Desde 2019, por la trama de corrupción en los hospitales de la Red Pública de Salud, la Fiscalía ha abierto 57 causas. 34 aún se mantienen en investigación previa. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. 18 personas integran el comité de expertos que elaborarán las preguntas y casos prácticos que deberán resolver los postulantes a jueces especializados en delitos relacionados con la corrupción. El contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles desde el Consejo de la Judicatura. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura ya integró el comité de expertos que estará encargado de elaborar el banco de preguntas para este concurso de selección de jueces especializados en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado. Recordemos que son 14 las vacantes a jueces y 40 los servidores judiciales que integrarán esta unidad especializada. Al momento hay 112 postulantes que pasaron la fase de méritos. Sin embargo, el día de hoy se notificará a aquellos que pidieron una recalificación. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. El concurso para elegir a los 14 jueces con competencia en delitos relacionados con la corrupción y el crimen organizado continúa con el cronograma establecido. Esta semana, el Consejo de la Judicatura anunció la conformación del comité de expertos que elaborará tanto el banco de preguntas como de casos prácticos que deberán resolver los postulantes a estos cargos. El comité está integrado por 18 profesionales del derecho, con reconocida trayectoria profesional y experiencia en docencia universitaria. De lo que se trata es justamente de garantizar la especialidad, el conocimiento en estas áreas relacionadas con este ámbito. De los 425 candidatos iniciales, al momento existen 112 postulantes que avanzaron a la fase de oposición por haber obtenido más de 30 puntos. Sin embargo, este número se podría incrementar en las próximas horas cuando se notifiquen los resultados de ciertos pedidos de recalificación. El día de hoy se notificará a los postulantes el resultado de las solicitudes de recalificación. 43 personas han solicitado la recalificación. Según el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peña Herrera, la siguiente etapa del concurso será la prueba psicológica, cuyo objetivo será determinar la idoneidad de los postulantes. La desarrollan expertos psicólogos clínicos. Es una prueba excluyente. Es decir, aquellos que no aprueben esta
inmediatamente quedan excluidos del concurso. Se estima que a finales de agosto concluya el concurso. Quienes obtengan el puntaje mínimo de 80 puntos pasarán a la escuela de formación, que durará un aproximado de 52 días. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Según el Consejo de la Judicatura, el presupuesto previsto para ejecutar este concurso es de $352.292, mientras que el presupuesto para el talento humano de estas dependencias especializadas es de $1,5 millones. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Además de la gasolina EcoPlus de 89 octanos que se comercializará solo en Guayaquil y Esmeraldas a partir de julio, Petroecuador también sustituirá la gasolina Super de 92 octanos por una Super Premium de 95 octanos, que tendrá un costo de 6 o 7 centavos más. Las autoridades de Petroecuador durante la etapa de socialización explicaron cuáles son los beneficios de la nueva gasolina EcoPlus 89, que saldrá a la venta en plan piloto desde el 12 de julio. Pero con 8% pensamos que llegamos a estos octanajes de 89 en la EcoPlus 89. La gasolina extra y Ecopaís tienen precio fijo y se mantienen en el abastecimiento al mercado nacional. Y además anunció que a partir de septiembre la gasolina Super, como la conocemos, de 92 octanos, dejará de comercializarse. Va a desaparecer el 12 de septiembre y vamos a empezar como Petroecuador a comercializarla a partir del 12 de septiembre, una Super Premium de 95 octanos. El precio de la nueva gasolina Super Premium de 95 octanos estará liberado y tienen un cálculo aproximado. Esta será totalmente importada. Va a costar posiblemente 6 o 7 centavos más que la gasolina de 92 octanos, pero es un pago por calidad. Va a tener un máximo de 300 parts por millón. Esperamos que el 12 de septiembre nosotros como Petroecuador ya podemos despachar la nueva gasolina. En cuanto a la gasolina EcoPlus de 89 octanos, únicamente saldrá al mercado en Esmeraldas y Guayaquil, y prefirieron no adelantar criterios acerca del costo por galón que tendrá este nuevo tipo de combustible. Vamos a estar más o menos en la mitad entre la gasolina subsidiada y la gasolina no subsidiada. Lo cierto es que tienen pendiente mejorar la calidad de los combustibles, y para esto hubo otro anuncio. Para que en esta semana se anuncie ya la ampliación de la refinería Esmeraldas. Para ampliación de refinería Esmeraldas no será una concesión, no será una delegación al sector privado, será un servicio por el que vamos a pagar. Además, también saldrá otro concurso para potenciar el campo Amistad y producir gas natural. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Cobal Management, la empresa que administró la hacienda clementina y no pagó las cuotas de la deuda con la Corporación Financiera Nacional, solicita ahora la devolución de millones de dólares al Servicio de Rentas Internas. El SRI asegura que no puede proporcionar información porque es reservada y la CFN que no puede alertar al respecto. No vender la hacienda La Clementina o, para ser precisos, no venderla toda. Ese es el plan que tiene el encargado de recuperar el dinero que debe la que era la mayor deudora de la CFN. Iván Andrade, presidente del directorio de la CFN, considera que se debe vender de 5.000 a 5.500 hectáreas y conservar las que están dedicadas a la producción de banano. Si usted tiene 1.800 trabajadores, entonces esto es la forma en la cual se puede separar para dar paso a, por un lado, esta venta, como digo, de las 5.000 a 5.500 hectáreas, y lo otro, el dar una solución que integre el tratamiento humano que tiene que existir aquí. El problema es que aún hace falta que la CFN tome formalmente la hacienda y que encuentre interesados. Mientras tanto, reconoce que destinan alrededor de $630.000 para el mantenimiento de la Clementina. ¿El tema es en cuánto tiempo? Y allí yo no tengo la respuesta. Le mentiría si le digo, mire, es que esto va a ser en 3 meses, porque eso sería visorar algo que no se puede definirlo de esa manera. La propiedad pasó a manos de la CFN como parte del proceso para recuperar $478 millones. Cobal Management es la empresa que administró la hacienda y que jamás pagó la deuda e incluso accedió a convenientes renegociaciones de la misma. Desde la CFN dicen que ellos no constan como deudores. Él fue uno de los tantos administradores que pasaron
por la Clementina. Allí es donde se toman esas decisiones, en donde se venden como 9.000 cabezas de ganado, no sé qué pasó con el dinero, porque nunca se redujo la deuda, o se vendió un bosque de teca maduro, de tal forma que también era un valor importante. Tampoco es que hubieron recursos para pagar la deuda. Lo curioso es que pese a que Cobal ya no es la administradora, está solicitando la devolución de $6.800.000 por parte del Servicio de Rentas Internas. Desde el SRI nos dijeron que la información es reservada y no nos pueden decir si realmente le van a entregar una millonaria suma a la empresa que ocasionó grandes pérdidas en la Clementina y que no declaró millones de dólares de producción agrícola. Nuevamente hay extraños movimientos detrás de esta intención. Resulta que los ingresos que están solicitando al SRI son de años anteriores, pero el solicitante fue Coproclem, la cooperativa de los trabajadores. Sin embargo, se interpuso una medida cautelar para que no se reconozca como directiva a la elegida luego del 2020, sino a la relacionada con Cobal. Así las cosas en la Clementina, los que se beneficiaron de ella podrían seguir recibiendo réditos del Estado. Dayana Monroy, 24 horas. Padres de familia, estudiantes y docentes se unen para sacar adelante la educación en sus colegios. Una alternativa para evitar que los niños tengan clases presenciales. Nos enlazamos con Vanessa Robles, quien está en el suburbio de Guayaquil y nos cuenta más. Hola Vanessa, muy buenas tardes. Adelante. Amigos, buenas tardes. Ha pasado un mes desde que inició el periodo escolar en el régimen Costa Galápagos. Allí se anticipó que 151 establecimientos educativos serían intervenidos en vista de las afectaciones en su infraestructura. 29 de ellos asentados en Guayaquil. Pero estos ofrecimientos aún no llegan al suroeste de la ciudad. En este plantel Patria Ecuatoriana, los docentes ni los padres de familia se han quedado esperando. Ellos han tomado acciones. Les mostramos a continuación. La pasión consiste en poner el corazón a todo lo que uno hace. Y en esta unidad educativa sí que han puesto más que eso. Han pasado 30 días desde que el Ministerio de Educación se comprometió a intervenir 151 establecimientos del régimen Costa Galápagos al inicio del periodo lectivo. Y hasta estableció fecha tope. Pero la maleza crecida, las bancas en mal estado, las pizarras deterioradas y la falta de luz no podían esperar hasta septiembre. El personal docente, comandado por el señor rector, ha estado trabajando arduamente en la limpieza, en el desbroce de este colegio. Hemos estado gestionando arreglo de puerta porque esta puerta estaba peligrosa, era corrediza y ya la arreglamos. Asimismo, luminarias en los paralelos porque tenemos vespertina y nocturna. Los padres tenemos que poner a veces nuestros bolsillos para obtener una comodidad para nuestros hijos. El sistema educativo ecuatoriano está compuesto por 4,5 millones de alumnos. Pero la deserción escolar aumentó tras la pandemia. 7 de cada 10 estudiantes de secundaria terminan el bachillerato. Según el gobierno, 200 millones de dólares se invertirán este 2022 para mejorar la infraestructura educativa y en los próximos 3 años, otros 700 millones. Para los padres de familia, cada día que pasa es vital. Con su dinero tratan de cubrir una responsabilidad que, aunque no les compete, sí les concierne. Y los padres quieren que los estudiantes mejoren, ¿qué más toca? Poner de su bolsillo. No queda más. Faltaban los tachos de basura, faltaban pizarras, pero ya dicen que ahorita ya dice que ya las pusieron. ¿Cómo pusieron esas pizarras? Por autogestión de los padres de familia. ¿Cómo reciben clases los chicos? Me dicen que hay aulas móviles, aulas campamento. Sí, ¿qué es eso? En la parte de atrás. O sea, son unas aulas que ponen esos contenedores, creo que arreglan todo eso y ahí dan clases. La semana pasada se entregó un proyecto educativo en Los Ríos. No obstante, a la fecha son cerca de 58.000 estudiantes, al menos en la región Costa, quienes continúan en la virtualidad, combinando modalidades o retirando material de soporte educativo. Estos padres quieren marcar la diferencia, nos cuentan, que es más fuerte el ímpetu, la vocación, y que si hay algo que no debe parar, es la educación. Y como parte del plan de atención a la infraestructura educativa del país, se invertirá en los próximos 3 años 700 millones de dólares para el mantenimiento de las más de 12.000 instituciones a nivel nacional. Esa es la información a esta hora de la tarde, amigos. Ustedes tienen más. Buenas tardes, Vanessa. Gracias por ese reporte.
Y en otro tema, médicos y expertos sanitarios piden a la ciudadanía continuar vacunándose contra el COVID-19 y la influenza. Esto debido a que en los últimos días ha aumentado la afluencia de pacientes con problemas respiratorios. Paul Cuello está en los exteriores de la Cruz Roja para contarnos más detalles. Hola, Paul. María Gracia, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, además de los problemas graves que está enfrentando el sistema de salud por la falta de medicamentos e insumos, los hospitales están enfrentando otro, y es el tema de la afluencia de pacientes que ha incrementado contagiados de COVID-19. Los expertos y los médicos señalan que la situación aún no es preocupante, pero que podría empeorar si es que los ciudadanos no acuden al refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Tenemos más en el siguiente reportaje, veamos. Dos factores han influido en estas últimas semanas para evidenciar un incremento considerable en el índice de los casos COVID en Quito. El uno relacionado a los cambios de clima y el uso de la mascarilla, y el otro a la inmunización que pierde efecto por la falta de vacunación en los ciudadanos. A pesar de que ha aumentado el número de casos y el número de atenciones ambulatorias, porque han aumentado, por supuesto, las personas que acuden a los centros de salud, no han aumentado las hospitalizaciones ni tampoco las hospitalizaciones por cuidados intensivos. En el hospital del IES Quito Sur, por ejemplo, el índice de contagios ha incrementado a un 32%. La directora técnica del centro sostiene que de los aproximadamente 50 pacientes que llegan a diario con problemas respiratorios, 5 necesitan hospitalización. Ya no llegan en condiciones críticas. Si bien es cierto, llegan con un requerimiento de un apoyo de oxígeno, por lo cual se los ha ingresado a hospitalización. Tienen alrededor de 4 o 5 días de hospitalización y posterior a eso se ha dado el alta del paciente. En el hospital de Carcelén ocurre algo similar. En estos últimos días han registrado que llegan pacientes con problemas respiratorios, pero no todos son positivos de COVID. De esta mayoría que estamos hablando, de los 80 casos al día que llegan al hospital, probablemente un 30% obedecen a casos de influenza. El otro por ciento, pues infecciones de diferentes etiologías, incluso bacterianas, y como habíamos hablado, un 1% potencialmente por COVID. Y este incremento de casos también se registra en los laboratorios médicos. En la Cruz Roja existe un 5% de positividad en las pruebas PCR y de antígenos para COVID-19. Las personas ya no optan por hacerse pruebas, sino que están acudiendo a los centros médicos a realizarse triajes por gripes, por influenza. Sin embargo, estamos haciendo al revés las cosas. De allí que los médicos y los expertos sanitarios recomiendan a los ciudadanos no descuidarse sobre los refuerzos de las vacunas, pues es la única protección que tienen los ciudadanos para evitar complicaciones graves en la salud, además del uso de la mascarilla cuando sea necesario. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, mientras tanto el Ministerio de Salud hizo un llamado al grupo de 18 a 49 años de edad para que acudan al refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. ¿Dónde están ubicados los centros de vacunación? Pueden averiguar en las redes sociales del Ministerio de Salud, ahí encontrarán toda la información. Regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Con esto, amigos, vamos a hacer una pausa. Sigan en nuestra sintonía, ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra compañía. Los temas de medio ambiente, migración y seguridad coparán la atención del Ecuador en la Cumbre de las Américas, que se iniciará este miércoles en Los Ángeles, Estados Unidos. El presidente Lasso viajó esta mañana. Con una corta comitiva, el presidente de la República, Guillermo Lasso, abandonó el país esta mañana rumbo a Estados Unidos. Dentro de la agenda que comprende temas continentales como el medio ambiente, la regularización de migrantes, especialmente los venezolanos, el Ecuador asistirá a la Cumbre de las Américas con un tema fundamental. Es el tema de seguridad. Requerimos del apoyo internacional para una lucha aún más efectiva contra el narcotráfico. Es justo que parte de lo que implica esta lucha venga de cooperación internacional. En este viaje de 4 días, el presidente, además de participar en la Cumbre de las Américas, tiene en agenda al menos 3 reuniones bilaterales con los presidentes de Colombia, Chile y Costa Rica. Y tendrá también una reunión con el canciller mexicano, puesto que el presidente López Obrador no asistirá.
Espero conversar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión vía telefónica para tratar el libre comercio de Ecuador con México. También tiene previsto reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. El Ecuador ha dado un paso muy importante en materia de regularización de la más grande migración que tenemos en el país, que es la de Venezuela, y creo que esto también causa un impacto positivo en el campo internacional. La agenda del presidente en Los Ángeles, Estados Unidos, comprende también reuniones multilaterales, reuniones con inversionistas, participará en un foro empresarial y concederá entrevistas a medios internacionales. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Con respecto a la alerta de la cercanía desde hace 4 semanas de buques chinos en la zona protegida de Galápagos, el canciller explicó que han mantenido diálogos con el gobierno chino. Todavía no han entrado a la zona económica exclusiva, pero nos despierta una alerta el que estén cerca, menos de 100 millas. Hemos tenido una respuesta favorable del gobierno chino. Creemos que, aunque todavía no hay resultados específicos, hemos visto que en las últimas horas se han alejado un poco más las embarcaciones, sobre todo de bandera china, y creemos que podremos generar una especie de zona de protección sobre la cual pasen de largo los buques de bandera internacional. Es decir, los cientos de buques que se están aproximando desde el sur vayan directamente hacia el norte, tomando en cuenta que para la parte china es muy importante también la protección del ecosistema marítimo en Galápagos.